Ahora sí están viendo el Power, ¿cierto? Ya. Eh, ya, pues. Entonces, esta clase igual es relativamente corta. Am, si es que quieren comentar y preguntando, lo pueden ir haciendo como siempre. El PowerPoint no lo hice yo, les aviso. Si es que no, de pronto sienten que hay muchas palabras o algo así, mucho texto. Pero eso, pueden ir comentando cualquier cosa, ¿ya? Am, ¿Se escucha mucho ruido? Díganme al tiro. No, no se escucha la música. Ya, ya, a ver, vengo al tiro. Ya, pucha, les pido perdón de nuevo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cambio climático. Eh, Les quería comentar de antemano que las dos clases anteriores no pudimos hacer la clase por, por el motivo principalmente de que a mí me correspondía esta clase de esta fecha, pero se había adelantado dos clases. Entonces, coincidimos, como ustedes saben, que nosotros somos estudiantes, que en las clases, pucha, justo a todos nos tocó prueba o trabajo. am, Entonces, que quisiéramos estar haciendo la clase es difícil, ¿ya? Para que no crean de repente, pucha, nos dejaron dos clases, así como que fome. Pucha, sí es fome. Si fuera por nosotros haríamos todas las clases, pero de verdad que hay veces que no podemos, ¿ya? De hecho, yo hoy día tuve una prueba, mañana tengo otra y pasado tengo otra, ¿ya? Para que no crean que no quisimos estar o algo así. Eh, en fin. Entonces, de cambio climático, y los objetivos de esta clase van a ser conocer el efecto antropológico sobre el calentamiento global y cambio climático. ¿Qué significa esto? O sea, ¿cuáles son los efectos de la actividad humana, básicamente, en el calentamiento global? ¿Ya? ¿Y por qué específicamente de la actividad humana? Bueno, porque hay un proceso natural de la Tierra en que las temperaturas van aumentando o van bajando a través del tiempo. Eso es normal. Pero lo que a nosotros nos interesa, en este caso, es ver cómo afecta la actividad nuestra, la actividad humana, ¿ya? Y el segundo objetivo es conocer y entender ejemplos de manejo sustentables de recursos, precisamente para poder seguir funcionando como civilización sin tener que seguir irrumpiendo tanto en este ciclo natural que les decía. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Eh, es una variación que se está registrando en el clima del planeta, atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, y que altera la composición de la atmósfera. Se manifiesta en un aumento de las temperaturas medias y una alteración del clima a escala mundial, haciendo más común eventos climáticos extremos. ¿Ya? Bueno, acá dice que se manifiesta en un aumento de las temperaturas medias, pero también en un aumento de las temperaturas máximas y mínimas. Eh, a causa de esto también se hacen más comunes eventos climáticos extremos, ¿ya? Um, de todo tipo. Y, como dice acá, puede alterar la composición de la atmósfera. Um,
Eso para mí, bueno, es algo que está asociado al cambio climático, pero que no es directamente el cambio climático, que sería el daño a la capa de ozono. Eh, y como les decía, que está atribuida directa o indirectamente a la actividad humana. Hay consenso mayoritariamente en la comunidad científica de que el cambio climático eh, actual es consecuencia de la actividad humana. ¿Por qué se los digo? Quizás para algunos es muy obvio. Porque hay mucha gente que aún no cree que el cambio climático es consecuencia de la humanidad. E incluso hay mucha gente que ni siquiera cree que esté sucediendo. Eh, Esto yo creo que está bien, por decirlo así, que haya gente que cuestione todo, porque no porque alguien te lo dice en la tele tú lo tienes que creer, pero, o sea, la evidencia es brutalmente contundente de que todos estos cambios se aceleran a causa de nuestra actividad. Eh, Sobre un ciclo, como les decía, natural de aumentos y descensos de la temperatura. ¿Ya? Si eso no queda claro, me pueden preguntar. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Que es un efecto asociado al cambio climático. Es un fenómeno natural y beneficioso para nosotros, ¿ya? Eh, Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie. A ver, ya. Eh, Tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Sin embargo, la acción del hombre, a través de las actividades como la industria, la agricultura y la ganadería intensiva, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono y metano, a consecuencia de la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Es lo que conocemos como calentamiento global. Bueno, mucho texto. Como les decía, el Power no lo hice yo. Básicamente, el efecto invernadero es algo natural, ¿ya? Para que no se confundan. No es algo a consecuencia de la actividad humana. El efecto invernadero es porque está esta capa que aparece en la imagen, la capa de ozono, eh, o la atmósfera en general, perdón, donde todos estos gases mm, permean el ingreso de los rayos solares. ¿Se acuerdan que, uy, no sé si en física lo vi yo con ustedes, pero los rayos solares son rayos de onda corta, ¿cierto? Radiación de onda corta. Em, y estos logran permear la atmósfera, pero la radiación que produce la Tierra de vuelta, radiación de onda larga, eh, no los permea. Entonces ese calor se mantiene dentro de la atmósfera, ¿ya? Si nosotros no tuviéramos esa atmósfera, este calor, esta radiación que entrega el Sol, no valdría de nada porque el calor se disiparía, ¿ya? Recuerden que todos los cuerpos producen radiación. Entonces esa radiación que produce de vuelta a la Tierra se mantiene gracias a este efecto invernadero. Em, Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta capa se va engrosando y nosotros empezamos a producir mucho más calor a través de diferentes procesos, todo esto se va reteniendo. Entonces ese calor acumulado no puede escapar y va aumentando la temperatura um, de la Tierra, que sería como la causa del cambio climático, del aumento de las temperaturas. Entonces, consecuencias del efecto invernadero. Bueno, acá debería ser del aumento del efecto invernadero, ¿ya? Las consecuencias serían de hielo de masas glaciares, al aumentar la temperatura, ¿cierto? Al deshielarse las masas glaciares, el nivel del mar va aumentando. Inundaciones de islas y ciudades costeras, esto ya un poco más extremo. Huracanes más devastadores. Migraciones de especies. Si una especie que habita en una zona, por ejemplo, del océano, ese mar se va calentando, quizás la especie va a tener que migrar a otro lado, ¿cierto? Desertificación de zonas que antes eran fértiles y, consecuentemente, impacto en la agricultura y ganadería.
La Tierra es fruto del equilibrio y evolución de los diferentes ecosistemas a lo largo de millones de años. El ser humano también modifica el entorno y su acción ha sido mucho más devastadora, provocando alteraciones y deteriorando el planeta significativamente. El perjuicio del ser humano sobre el planeta se encuentra en tres cuestiones básicas: constante crecimiento de la población mundial, agotamiento de los recursos y contaminación. Ya, esto lo vamos a ignorar. Crecimiento de la población mundial. La especie humana no cuenta con un depredador que la mantenga equilibrada. Además, los avances técnicos y médicos han favorecido el aumento constante de la población, conocido como explosión demográfica. Bueno, quizás no está muy bien explicado acá, pero hace referencia a que nosotros como humanos, a diferencia de otros animales en los ecosistemas, que se mantienen a raya sus poblaciones por otros depredadores, ¿cierto? O por el mismo ambiente, no existe en nuestro caso. Entonces nosotros nos podemos reproducir y aumentar nuestra población de manera mucho más explosiva, ¿ya? Y como lo dice ahí, los avances médicos sobre todo eh, disminuyen la cifra de muerte, ¿ya? Recuerden que las poblaciones, em, las muertes son la principal causa de disminución o mantención de las poblaciones. Agotamiento de los recursos. Como consecuencia del aumento de población y de la calidad de vida, el ser humano ha ido abusando de los recursos naturales sin tener en cuenta su agotamiento, lo que ha provocado el empobrecimiento del suelo, la desaparición de bosques y especies y la reducción de sus reservas hidrográficas. Am, ya. Básicamente, esto tiene que ver con los manejos que hacemos como civilización. ¿A qué le llamamos nosotros manejos? Precisamente a la gestión de los recursos, que no ha sido la correcta, ¿cierto? Se sobreexplotan los recursos naturales en la Tierra o en el planeta en general, y eso crea muchos efectos nocivos, efecto tras efecto, efectos en cadena. Por ejemplo, yo como forestal, ha pasado mucho en Chile en, en los 1800, cuando existió la fiebre del oro en California. En esa época no existía el canal de Panamá, entonces tú no podías enviar comida tan fácilmente a California, que está por el Pacífico. Entonces Chile, que no era buen productor de fruta ni de vegetales por nuestro clima, vio la oportunidad y que tenemos un clima perfecto para plantar trigo, sobre todo en la cordillera de la costa. Se empezó a plantar constantemente, para eso se eliminaron todos los bosques nativos y bueno, eso continuó por muchos años. Eso provocó una degradación. Llegó un momento en el que esto ya no fue más rentable y simplemente se abandonaron a lo largo de prácticamente todo Chile, por la costa, por la cordillera de la costa. Se abandonaron estas plantaciones de trigo. Entonces, ¿qué pasó? Que se eliminó este bosque. Que ¿qué hacía? El bosque retiene humedad, mantiene la temperatura de forma equilibrada, eh, mantiene el agua, ¿cierto? Y todos estos efectos beneficiosos se eliminaron, ¿ya? Los bosques nativos, por cierto, en general no se eliminaron a causa de las forestales, como cree la gente, sino que fue a causa de esto, del trigo en los 1800. Y bueno, esto causa efectos a largo plazo, como les decía, y efectos en cadena, que también están relacionados con la pobreza. Hay varias investigaciones al respecto. Contaminación. Es el mayor impacto del ser humano sobre el planeta. Al aumentar su producción, también produce más desechos que envenenan el aire, el suelo, el agua y a la vez perjudican nuestra salud. Por todo ello, la acción humana ha provocado la ruptura del equilibrio natural y con ello la destrucción de muchos hábitats naturales y consecuentemente la degradación de nuestro planeta. La civilización humana actual está basada en la producción y la actividad industrial. Como consecuencia de este desarrollo se acumulan grandes cantidades de desechos y sustancias químicas que son vertidas a la biosfera, ya sean al aire, al agua o al suelo, constituyendo la contaminación del planeta
una de las asignaturas pendientes con las que tiene que enfrentarse la humanidad. Ya, y aquí se va a desglosar, sí. Entonces, en el aire, las sustancias que contaminan nuestro aire son el humo, ciertos gases y los metales pesados. La mayoría de los humos contaminantes provienen de la combustión del carbón, el petróleo o el gas natural usados en las industrias. Esto es lo que nosotros conocemos como... uy, se me fue el nombre, no sé si alguno se acuerda. Um, al petróleo, al petróleo, al gas, el carbón, um, que vendría siendo todo lo contrario a energía renovable. Ya, pero en fin, se me fue el término. Bueno, entonces la combustión de estos productos libera dióxido de carbono en cantidades excesivas, provocando el efecto invernadero que impide los rayos infrarrojos sean reflejados hacia el espacio. Ya, estos rayos infrarrojos de los que hablan son precisamente la radiación de onda larga de la que yo le hablaba. Y al acumularse este dióxido de carbono, esa radiación de onda larga no consigue escapar. Óxidos de azufre y de nitrógeno, que al reaccionar con el vapor de agua atmosférico, caen en forma de lluvia ácida, provocando la contaminación de bosques y ríos. Eh, claro, de hecho, cuando hay exceso de nitrógeno en el agua, o a ver, como de otra forma, hay industrias que, por ejemplo, la agricultura, se usa mucho el nitrógeno para abonar el suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las plantas necesitan mucho nitrógeno para crecer. Em, Muchas veces se usa de manera excesiva, o se ha usado de manera excesiva. ¿Y esto qué hace? Cuando tú riegas este nitrógeno en exceso, este nitrógeno escurre hasta fuentes de agua, lagos, ríos o incluso napas subterráneas. Cuando el nitrógeno se empieza a acumular en grandes cantidades, como el nitrógeno precisamente es abono para las plantas, lo que causa es que empiezan a abundar mucho las algas en los ríos, lagos. Y uno de primera va a decir, bien, las algas más plantas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el alga va a empezar a producir mucho dióxido de carbono, ¿cierto? En el agua. Va a empezar a agotar el oxígeno del agua. Eso a su vez va a hacer que empiecen a morir los peces o animales que puedan estar dentro. Esto a su vez va a hacer que vengan bacterias descomponedoras a descomponer a los animales que están empezando a morir por la falta de oxígeno. Y la actividad metabólica de las bacterias produce CO2 porque las bacterias son seres vivos. Entonces esto aumenta aún más eh, la actividad de las bacterias principalmente, aumenta los niveles de CO2 en el agua. Y al final esto se empieza a convertir en agua estancada. Y ahí se acaba básicamente la fertilidad de estas fuentes de agua. Eh, bueno, también hay que citar la destrucción de la capa de ozono, debido a la presencia en la estratosfera de clorofluorocarbonos. Creo que eso se los pasan en el colegio, ¿ya? Que son compuestos que se han utilizado en frigoríficos, aparatos de aire acondicionado y botes de aerosoles. Mm, Agua. La contaminación del agua tiene lugar con el vertido de sustancias, como son los productos químicos industriales, los fertilizantes y los plaguicidas. Otro gran foco de la contaminación del agua lo forman las aguas residuales urbanas, una gran parte de las cuales son vertidas a ríos o litorales sin haber sido depuradas previamente. Bueno, ahí está el agua, lo que yo les mencionaba. Hace rato era sobre el aire, creo que me fui para otro lado. Y ahora vamos al suelo. La contaminación del suelo se produce por el uso de fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios. Estos últimos son sustancias químicas, llamadas también plaguicidas, que se usan para combatir hongos, insectos o malas hierbas que invaden los cultivos. El DDT, insecticida ampliamente utilizado desde su introducción
por su eficacia contra los mosquitos transmisores del paludismo o la fiebre amarilla, está actualmente prohibido debido a su acumulación en la cadena trófica, con efectos nocivos en animales superiores. Cuando hablan de acumulación en la cadena trófica, se refiere a que hay sustancias que si un ser las consume, el otro ser que venga y los consuma va a absorber eso de forma acumulada. Es lo mismo que pasa con el mercurio. Cuando los peces en el mar consumen mercurio, luego viene otro pez más grande y se come a varios de estos peces pequeños, consume ese mercurio acumulado y luego en cadena nosotros acabamos consumiendo ese mercurio. No sé qué tanto será. Ruido. La vida actual de los países industrializados está invadida por el ruido, cuyos efectos se manifiestan afectando al propio oído y sobre el sistema nervioso. Bueno, esto tiene que ver más con contaminación per se que con cambio climático. Algunos efectos sobre la audición son la fatiga auditiva o desplazamiento temporal del umbral de audición y las pérdidas de audición múltiples. Entre los efectos sobre el sistema nervioso destacan la irritabilidad, cansancio o pesadillas, la alteración del sistema vegetativo y el bajo rendimiento por falta de concentración. Bueno, y acá cambiamos de tópico totalmente para hablar de la introducción de especies. Este proceso comienza cuando una especie es transportada por acción humana, voluntaria o involuntariamente, desde su área de origen hasta un territorio nuevo, en el cual dicha especie no existía de manera natural previamente. Cuando llega a este nuevo territorio, la especie será catalogada como exótica o introducida. Cuando una especie exótica expande su rango geográfico, ocupando regiones en las que previamente no se encontraba, genera daños a las especies y al ecosistema receptor. Es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, especialmente en ecosistemas geográficamente aislados, frágiles o degradados. Eh, bueno, quizás, no sé si esto les parecerá un tema como menor, pero la verdad este sí es un tema bastante relevante en la actualidad, sobre todo para quienes trabajamos con medio ambiente. Eh, y Chile se ve bastante afectado, porque como dice acá, somos un ecosistema geográficamente aislado por la cordillera, el océano, el desierto y la Antártida, ¿cierto? Hay un nivel de endemismo muy alto, o sea que en Chile se encuentran muchas especies que no se encuentran en otros lados, eh, y por lo tanto cuando se introducen especies, las especies que aquí viven no están preparadas para competir contra especies que sí, sí han tenido quizá eh, mayores niveles de competición, por así decirlo, y a las cuales les sienta muy bien el medio ambiente al que llegan, como les hablaba sobre el Pinus radiata en alguna clase anterior. Como pasa mucho con los castores, ya, no sé si alguno tiene conocimiento de algunas otras especies exóticas, invasoras, perdón. Por ejemplo, en Magallanes pasa mucho con los castores. Ellos forman diques, botan árboles y acaban con la población de algunas especies nativas de árboles. Y el árbol no se consigue regenerar con la velocidad que sí lo hacen árboles de Canadá, por ejemplo, que de allá es el castor. Eh, entonces, eso ha sido un problema muy grande en Chile, un gasto de plata. Además está el problema eh, de los defensores de los derechos animales. Em, Porque tú necesitas eliminar de alguna forma esta especie que está dañando a tus especies, pero hay un dilema moral. ¿Cómo lo hacemos? Hay gente a la que no va a estar a favor con que tú elimines a esta especie, pero si tú no lo eliminas, esta especie va a acabar eliminando las otras. Entonces, es súper complejo, más complejo de lo que parece, porque no se llega a una conclusión y tampoco es tan fácil. Eh, ya, por ejemplo, lo que dice Antonia, eh, como lo que dice Antonia, el pino siempre se dice que consume más agua y es medianamente cierto, ¿ya?
Lo que pasa es que hay especies, en forma genérica, especies arbóreas o plantas, que tienen tasas de consumo de agua más altas, ¿ya? Pero no es que el árbol necesite más agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que los pinos van a succionar mucha cantidad de agua, pero esta agua, de la misma forma que entre rápido, va a salir rápido del árbol, porque se va a evaporar, ¿ya? Entonces, hay muchos problemas con los pinos. Como les decía, son una especie invasora, no se controlan bien, pero el tema del agua es más un mito que nada, para que lo sepan, ¿ya? Porque así como consume agua rápido, el agua se evapora y el agua sigue un ciclo. Entonces el agua en realidad no se pierde a través de las plantas. Em, pero sí el pino tiene muchos efectos nocivos, como les decía, se expande rápido o cuando hay incendios, las piñas de los pinos explotan y se propagan después del incendio, pero los otros árboles nativos no. Entonces al haber incendio, pucha, los otros árboles jodieron, por así decirlo. Y el pino, mejor para él. Eh, Como dice Catalina, claro, la naturaleza se equilibra sola, así es como funcionan los ecosistemas básicamente, y todo tipo de manejo tiene muchos riesgos. Por eso que es tan importante estudiar bien cómo se hacen estos procesos. Hay otros ejemplos eh, en la isla de Juan Fernández, si no me equivoco, estoy seguro. Llegaron con los marinos también las ratas, y las ratas en todos los lugares a los que llegan eliminan especies. La rata es como una de las especies exóticas más destructivas. Eh, y empezaron a eliminar especies aves, se comen sus huevos, se comen sus polluelos, principalmente animales pequeños, también plantas probablemente. Se volvió una plaga, básicamente. Y no estoy seguro en qué año, creo que a inicios de los 1900, una familia de origen alemán en la isla de Juan Fernández ingresó coatíes, que los coatíes son como mapaches de Centroamérica, siempre aparecen en los documentales, de Costa Rica, todos esos países. Y bueno, los coatíes comen roedores pequeños, comen huevos también. Entonces ingresaron a los coatíes para que se comieran a las ratas. Pero ¿cuál fue el problema? Que, claro, los coatíes podían comer ratas, pero la rata es muy buena para defenderse y el coatí acabó comiéndose otras especies más fáciles de cazar, principalmente aves nativas, reptiles, anfibios. Entonces se creó un doble problema y tiene que ver con lo que decía Catalina, que los ecosistemas de por sí se equilibran solos. Entonces cuando nosotros intentamos resolverlo, muchas veces se crean problemas que no medimos, no evaluamos. Y entonces quedamos con dos especies exóticas y no, o sea, dos especies invasoras y no solo una. Y aparte también existe la zarzamora allá. Las moras no son nativas de Chile. Y en la zarzamora las ratas se protegen súper bien. Entonces está la zarzamora, la rata y el coatí hasta el día de hoy. Eh, Básicamente, ¿por qué les doy todos estos ejemplos? Eh, para que se entienda bien el peligro de las especies invasoras. Y otro concepto es que muchas veces se cree que una especie invasora es una que viene de otro país. Y no es necesariamente así, sino que una especie también puede ser invasora de una región o de un ecosistema hacia otro, como pasa con los gatos o con los perros asilvestrados, que también son un temazo. Los perros asilvestrados son el peor enemigo de las especies nativas de la fauna. Comen animales pequeños, atacan ciervos, todas especies de herbívoros. em, y también es muy difícil controlar a estas especies animales, porque tú incluso puedes controlar a la población de perros que hay hoy día, si es que ocupas una cantidad de recursos enorme, pero la gente va a seguir tirando perros y se van a seguir asilvestrando. Entonces, ¿qué haces con ellos? No puedes llegar y matarlos porque quizás no es moralmente tan correcto. Y ese es un debate muy grande y como se dan cuenta, la mejor solución es evitar que eso pase y no empezar a buscar soluciones después. Sí, po, los perros matan pudú, lamentablemente. Fíjense que incluso se cazan pumas con perros, entonces una jauría de perros fácilmente puede matar incluso un puma.
pueden matar eh, todo tipo de herbívoros principalmente. Desconozco esa plaga en Australia, Catalina, pero la verdad es posible, sucede en todos lados. Ya. Bueno, eso sería con las especies exóticas, invasoras. Lo que me interesa de esto es que se den cuenta del desequilibrio que se crea y de las consecuencias extremas que ocurren. También existen las plagas de jabalí en el sur. De hecho, se come carne de jabalí, está permitido cazarlos. Eh, pero es increíble lo que puede desatar una sola especie. Y acá en Santiago muchas veces pensamos que es una exageración, pero se destruyen las tierras de las personas del sur, se destruyen los ecosistemas, sufren las especies, etcétera. También acá están estas cotorras argentinas en Santiago. Todos estos loritos verdes que ustedes ven, creo que también lo mencionan. Bueno, se ven bonitos, los vemos de chicos y pensamos que son de acá, pero ellos básicamente se comen el alimento de otras aves, compiten con otras aves, las expulsan del lugar. Y las aves nativas no tienen dónde nidificar, son más pequeñas y mueren. Sí, po. Compiten con todo tipo de aves y las cotorras son buenas para sobrevivir, no es que sean malas. Entonces, ¿cómo recuperar el medio ambiente? La ruptura del equilibrio natural provocada por la actividad humana amenaza seriamente la salud del cuerpo del planeta y, con ello, la nuestra propia. La destrucción continua de hábitats naturales, la contaminación del aire, agua y suelo constituyen un serio problema ante el que no podemos quedarnos indiferentes. Tampoco podemos obviar que cada día somos más conscientes de la necesidad de respetar, cuidar y recuperar el medio ambiente, pero no podemos quedarnos ahí, sino que debemos actuar. En general, el ser humano puede contribuir a la recuperación de los ecosistemas y entornos naturales del planeta, llevando a cabo las siguientes acciones. Reducir la emisión de gases tóxicos de los vehículos, las fábricas, las calefacciones, etc. Bueno, creo que para este punto estamos de acuerdo que esto va a depender principalmente de políticas estatales. Nosotros como individuos, la verdad es que no tenemos mucha injerencia en el nivel de contaminación en este aspecto, pero sí en alzar la voz, ¿cierto? En dar la opinión para que los estados, o el estado chileno en este caso, escuchen nuestra opinión. Eh, Depurar las aguas residuales. Eso significa tratar las aguas para que se eliminen los desechos tóxicos. Pero hay que hacerlo con cuidado porque tú muchas veces puedes mandar el desecho a otro lado y acaba siendo básicamente lo mismo. Reciclar diversos materiales que ahorran energía y materias primas. Esto tiene que ver con las tres R. No sé si alguna vez las han escuchado, yo creo que sí. Que creo que son reducir, reutilizar y reciclar. Ya no sé si por ahí lo han escuchado. Y claro, porque de repente tuve gente que se compra ropa todos los meses, ¿cachai? Y no está malo per se, pero al final esa ropa la vas botando, la vas desechando. Y para crear toda esa ropa que vas comprando, se necesita que siga funcionando una industria. Y eso tiene efectos de contaminación, además de los efectos de mano de obra barata que existen, no sé, en Vietnam, en Malasia, y así. Eh, Usar energías alternativas, que son aquellas que nos ofrece la naturaleza, no contaminantes y renovables, como el viento o el sol. Eh, Hay muchos ejemplos de eh, energías renovables, como dice acá la energía eólica, la energía solar, si es que a alguno se le ocurre alguna otra, la energía mareomotriz, la energía geotérmica, um, pero lo que
no quiero que confundan es que muchas veces, por ser renovable, sí es contaminante. ¿Ya? Por ejemplo, contaminante en el amplio sentido. Por ejemplo, eh, la energía mareomotriz, que se crea con la energía de las olas. Tú tienes que crear una turbina gigante a lo largo de la costa. Y el mar, al ingresar a la turbina, la hace girar y crea energía. Pero para eso tienes que irrumpir en todo el ecosistema. Y tienes que hacerse con mucho cuidado precisamente por lo mismo. Son potencialmente nocivas. Y mientras están funcionando, bueno, no sé si emitirán ruidos, etcétera, pero sí sé que son de las que tienen mayor impacto ambiental, por lo menos en su construcción. Eh, la energía eólica, si los molinos de viento se colocan en lugares donde vuelan las aves, muchas veces las acaban matando. Ha pasado en el sur con los cóndores. No sé en qué cantidad es la verdad, lo desconozco. Pero lo que voy es que muchas veces, o también las hidroeléctricas, la hidroeléctrica es una energía renovable. Entonces muchas veces renovable no es tan necesariamente bueno, hay que hacerlo con cuidado, hay que manejar la diferencia. Y de la misma forma, eh, hay energías que son no contaminantes, que son limpias, pero no se consideran dentro de las renovables o de las naturales. Por ejemplo, la energía nuclear. No sé si sabían que la energía más limpia, hasta donde yo sé, es la energía nuclear. Más limpia que la solar, hasta donde tengo entendido. ¿Ya? Pero la solar y la nuclear suelen ser las dos energías más limpias. Suelen ser las que tienen menos efectos colaterales. Ahora, claro está el riesgo de la energía nuclear en países sísmicos, es súper poco recomendado. Una gran excepción es Japón, pero ya vimos lo que pasó en Japón. Pero, por ejemplo, Argentina tiene plantas nucleares, Brasil tiene plantas nucleares. ¿Ya? Y eso solamente se los comento para que se quiten ah, eh, el concepto de que la energía nuclear es mala necesariamente. Proteger y crear espacios naturales que aseguren la conservación de los ecosistemas. ¿Ya? Y esto tiene que ver directamente con los forestales, los recursos naturales, a los ingenieros ambientales, donde tenemos que acercar la naturaleza a la población, crear también lugares, santuarios vírgenes, donde se pueda seguir proliferando esa vida, ¿cierto? Estas acciones dependen además de nuestra actitud, de la de los gobiernos, pero no por ello debemos quedarnos inactivos. Cada uno de nosotros podemos contribuir si nos acostumbramos a clasificar la basura, favoreciendo la recogida selectiva y el reciclaje de papel, cartón, vidrio. Evitamos comprar productos desechables y envases innecesarios. El tamaño del el tamaño del envoltorio es inversamente proporcional a su utilidad. Ahorramos energía, apagamos las luces innecesarias, moderando el consumo de agua, de la calefacción, etc. Eh, bueno, acá en esto del agua quiero también hacer un punto que creo que es importante. No sé si se acuerdan, que hace un tiempo salió creo que fue hace como 3 años, no estoy seguro. Salió un comercial de no te bañes por más de 3 minutos, algo así. Y como que lo refunaron creo que fue el Ministerio de Energía, no estoy seguro, o del Medio Ambiente. Y fue súper chacha, ah, porque el gasto que usa la sociedad civil, por decirlo así, en su uso diario, y acá les voy a mentir en el porcentaje, pero creo que es alrededor de 1% del gasto diario en Chile. La mayoría creo que lo usan los forestales, am, luego las mineras, si no me equivoco, y la agricultura. Eh, entonces, acá también hay una desproporción. Y cuando se habla de que, claro, uno tiene que ser consciente, y creo yo que no hay necesidad para, no sé, bañarte por más de 20 15 minutos todos los días, pero al final, no por bañarte 3 minutos va a ser suficiente mientras haya un gasto de parte de las industrias y que el Estado no regule de la forma que tenga que regular. Ya no quiero dar una opinión política que nada que ver, pero tiene que haber regulaciones para que no se siga eh, desperdiciando el agua, obviamente.
Y aquí la Cata, no sé si lo sabías de memoria de... Ah, ya, lo buscaste. Am, creo eso sí que en ese 72% creo que está incluido el sector forestal, ¿ya? Porque estoy casi completamente seguro que los forestales somos los que más ocupamos agua. Pero bueno. Y claro, como dice Sofía, se intenta culpar a la sociedad civil, pero indirectamente también hay cierta responsabilidad, o una gran responsabilidad, porque no sirve de nada que uno esté criticando a la industria si al final uno consume de esa industria. Es como un poco, tiene que empezar de ahí la educación, por así decirlo. Am, como les decía, hay gente que critica las industrias de ropa, pero por usar mano de obra barata, pero siguen comprando de esa industria. Entonces, la industria es solamente una herramienta y el mercado al final son los consumidores, que somos nosotros. Pero bueno, eh, usemos los transportes públicos en lugar de los privados. Ya esto tiene que ver con que obviamente al haber menos vehículos en la calle hay menos contaminación. Aprendemos a reconocer y usar los productos ecológicos como el papel reciclado, envases retornables, etcétera. Manejo sustentable de recursos. Se refiere al uso, desarrollo y protección de los recursos, tanto naturales como físicos, a una tasa que permite a las personas y comunidades proveerse de bienestar social, económico y cultural en beneficio de su salud y seguridad, mientras mantiene su potencial original a lo largo del tiempo. Es un concepto dinámico que parte de un sistema de valores emanado del contexto social y ambiental imperante. Ya, aquí se puso a escribir bonito, no me acuerdo quién escribió esto. Pero sí, básicamente em, los recursos tienen eh, algo a lo que nosotros le llamamos valor económico, pero también de todos estos recursos hay un valor social o un valor cultural. Em, por ejemplo, no sé, de un bosque, una empresa forestal promedio va a haber un valor económico, va a querer talar o hacer ciclos de tala, pero quizás ese mismo bosque para una población tiene un valor social porque pueden ir a recrearse a ese bosque las personas, pueden hacer actividades familiares. En el sur se recolecta, por ejemplo, mucho digüeñe, no sé si alguno lo conoce. Entonces, por darles un ejemplo, que tienen muchos usos estos recursos y no necesariamente para consumo. Em, ejemplos, agricultura ecológica. La agricultura ecológica se basa en la optimización en el uso de los recursos naturales, sin emplear productos químicos u organismos modificados genéticamente. Su objetivo es la producción de alimentos orgánicos, sin dejar de lado la protección de los suelos y los recursos. Además, disminuye el efecto invernadero e incrementa la fertilidad. Bueno, no estoy seguro de que, voy a ser honesto, no estoy tan seguro de qué tan formal es este término de agricultura ecológica. A mí no me gustan mucho esas etiquetas. No sé si alguien ha visto Seaspiracy, que está en Netflix. Y si no me equivoco, ahí hablan sobre estas etiquetas de pesca ecológica, algo así, pesca sustentable. Y supuestamente hay una empresa que los verifica, de que sea una pesca sustentable, que no elimina especies innecesariamente. Y también es súper chaya porque nadie verifica esa empresa. Y cuando les van a preguntar, ni siquiera es una policía a los que les va a preguntar, sino que un compadre X. Y la misma empresa les dice, pucha, nosotros no tenemos cómo verificar, dependemos de la persona a la que mandamos al barco. Y a esta persona, en el mismo barco, el capitán le puede decir, mira, te pago $1.000 si tú me das una buena referencia. Entonces, súper fácil, todas estas etiquetas que te venden en el supermercado, de no, somos eco-friendly, son súper chayas, la mayoría, opinión personal. Entonces, al final, en esos pescados específicamente, los vendían casi al doble y realmente no tenían ningún efecto ecológico. Entonces,
también quizás uno consumidor puede darse el trabajo de buscar qué valor tienen realmente ciertas etiquetas. O salió también hace un tiempo yo no soy vegano ni vegetariano, pero salió un jugo vegano, parece que salió hace un tiempo, que decía vegano. Y la cuestión no era vegana. Y los veganos estuvieron tomando jugo, eh, no sé qué parte del animal tenía, no sé si era gelatina o algo así. Pero estuvieron consumiendo animal meses o años creyendo que el jugo era vegano. Entonces, bueno, opinión personal de por qué no gustan esas etiquetas. Pero básicamente de lo que se habla acá es de utilizar ciclos en la agricultura que no sean tan extensivos, que no sean tan intensivos, que no desgasten el suelo, etcétera. Plantas de energía solar, eólica y mareomotriz constituyen fuentes de energía limpia y renovable. Bueno, em, estuve viendo también, antes de entrar a ingeniería forestal, yo quería estudiar recursos renovables o am, ingeniería eléctrica, porque me gustaba mucho la energía solar. Y esto a causa de no un documento, sino una entrevista que vi de un compadre que explicaba que utilizando el 5% de la superficie del desierto de Atacama, el 5%, ¿ya? Voy a tener que mostrar este enlace para que sea creíble lo que estoy diciendo. Pero por lo menos él lo decía. Eh, el 5% de la superficie del Atacama, tú podías sustentar toda la energía de América Latina. Entonces, es cuático todo lo que tú puedes lograr con energías renovables. Obviamente ahí se necesita una inversión enorme, empezamos a entrar a otra área que sale de este curso, pero hay algunas primeras intenciones. Si quieren buscar después, pueden buscar Cerro Dominador, que es una industria solar que hay ahí en el norte. Es de las primeras. Y básicamente, bueno, empezar a utilizar este tipo de energía porque produce menos contaminación. Y eso sería todo. Eh, Hay muchos más puntos en los que se puede tocar. Eh, Hay muchas cosas más de las que se pueden conversar del cambio climático. Tiene muchas aristas. Eh, Como, no sé, el tema de la especie de invasora, que muchas veces la gente no le toma el peso o no se imagina lo dañino que puede ser. Eh, o el potencial que tienen las energías renovables. Eh, pero eso, si es que hay alguna duda, me lo pueden comentar. Si es que hay algún comentario, yo les recomiendo ese documental que les dije, Seaspiracy. Eh, Hay otros documentales buenos también en Netflix. Hay otro que se llama El precio de la moda, creo. Algo así, o El costo de la moda. Y bueno, lo, lo dejamos hasta acá.